Continuando con las visualizaciones, en esta oportunidad vamos a utilizar un archivo PDF, el cual, pues, por el conocimiento que ustedes tienen, pues es un documento de lectura. Pues Power BI tiene la capacidad de poder tomar un archivo PDF, buscar las tablas y de esa forma poderlas incorporar a una visualización en el programa Power BI. Si ustedes observan, hay un archivo PDF dentro de los documentos compartidos. Este archivo se llama Diálogos, es una revista electrónica de historia, el cual explica la población que existe en Centroamérica. Y existen varias tablas gráficas que nos pueden explicar en el archivo de lectura las cosas que ellos tienen como información. Si nosotros deseamos tomar esta información, como por ejemplo esta tabla, la tabla número 6, donde habla sobre Guatemala, y habla sobre los nacimientos, defunciones, matrimonios y otras cosas más desde 1881 hasta 1999. Podemos observar también que la información se encuentra también aquí de Guatemala en otra tabla donde habla de nacimientos, defunciones y población total, la tasa de natalidad, es decir, cuántos nacen por cada 1000 y cuál es la tasa de mortalidad por cada 1000. Son informaciones que realmente pues cada una de las tablas pues es importante y es por eso que nosotros hemos logrado ya al hacer toda tomar la información de la obtención de datos a partir de un archivo PDF, nosotros podemos obtener los datos y buscar en donde dice archivos PDF, conectarlos como que fuera una hoja de Excel normal y nos va a aparecer dentro de todo esto las bases de datos que ustedes encuentran acá. Acá ustedes se darán cuenta, van a encontrar la información de Guatemala, de Costa Rica. Costa Rica solamente tiene una tabla, en la 17, pero todas las demás estados de la República, los estados de Centroamérica tienen 2 tablas. También aquí pues incluí una tabla nueva, ¿verdad? Que esta tabla es una tabla que no es de calendario, pero es una tabla consecutiva que se agregó desde 1880 hasta el año 2000, que va a servir de base para que toda la información se interrelacione. Es decir, que todas, y lo vamos a ampliar aquí, todas las bases de datos que tengan que ver con los años los manejen con esta tabla y estén unidas, ¿sí?, por el año. Esto nos va a permitir de que no haya pérdida de información. Es decir, que la variable de tiempo, que es esta, amarra a todas las bases de datos y con eso nosotros podemos hacer gráficas de tiempo sin que hayan lapsus que no tengan información. Importante es contarles de que esto es para que ustedes lo conozcan y encuentren algunos trucos en cada una de estas visualizaciones. Al apachar cada una de ellas, pues ustedes se van a dar cuenta cómo es que está configurada. Y me gustaría pues que ustedes hicieran a su propio estilo esto que están viendo acá. Quiero agregarles algo. Cuando nosotros estamos utilizando una figura como esta y queremos que
de forma automática se visualicen alguna otra cosa que va encima, como en el caso de esto, donde nosotros ya habíamos puesto una tarjeta con esta información de Honduras, ¿sí? Donde están la población total. Si ustedes lo hacen así nada más, les cuento que va a quedar atrás de esto y no se va a visualizar. Entonces, un truco que se puede manejar en el tema de las visualizaciones en gráficas es buscar el fondo y hacer transparentar al 100% la figura. Porque al transparentarla nos permite que cualquier información que nosotros pongamos acá se visualice arriba. Si en dado caso yo vengo y me coloco acá y no le dejo transparentar, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta que la información puede seguir funcionando, pero en algún momento puede quedarse detenida. Entonces yo les recomiendo utilizar la transparencia de 100% en estas visualizaciones y de esta forma pues ustedes van a poder poner encima otras figuritas. Entonces aquí ustedes pueden observar que yo adicionalmente a eso, aunque tuviera la información desde 1880 en filtros, vine y desconecté de estas visualizaciones la información hasta el año de 1933. Porque estas visualizaciones las tiene Guatemala, más sin embargo los otros estados no los tienen. Entonces, de esta forma hice que mi filtro que ustedes ven acá, ¿sí?, tenga solamente los números que yo quiera manejar. Por ejemplo, si hubiera querido quitar el año 33, al quitarlo de acá, pues desaparece. Y si yo lo quiero agregar y agrego el 32, pues lo puedo manejar, ¿sí?, sin ningún problema. Bueno, pues veamos cómo una gráfica como esta puede ser transparentada, ¿sí?, y de esa forma puede transponerse. En Guatemala, pues me gustaría que hicieran esta tabla, ¿sí?, tomaran la tabla y de esta información pusieran el año, como lo miran acá, y de la tabla número 9 colocaran las defunciones, los matrimonios y los nacimientos, mientras que de la tabla 10 solo pongan la población. Es importante que visualicen esto dentro de su tabla y hagan las conexiones correspondientes. Se observa acá algo complejo, pero realmente no lo es, porque solamente es una tabla la que maneja solamente los años. Y esa es la única vínculo que tienen entre todas, ¿verdad? Ahora bien, de esta información, pues también podemos ver que hay unas funciones DAX, que simplemente es una totalización de cuánta población hay, y es simplemente la suma, y lo pueden copiar sin ningún problema, ¿verdad? De aquí, copiarlo y llevarlo a una nueva visualización dentro de esta para poderla colocar. El objetivo, vuelvo a repetir, es que ustedes entiendan, no es tanto que pues, se equivoquen con algún tema de sintaxis. La sintaxis se va a manejar porque cuando hay un error, en la parte de acá se muestra una X y con color rojo en donde dice que pues, hay algún problema en sintaxis. Eso pues se repara pues simplemente leyendo y haciendo los ajustes correspondientes. En este caso ya no estamos en el tema de DAX, sino estamos hablando de cómo podemos hacer que las visualizaciones se vean más presentables. De la misma forma pues está Salvador, ¿sí? Hay información incompleta, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Y pueden observar que si se pudo manejar en algún momento alguna medición extra, fue simplemente la suma de toda la población.
y los puse de esta forma para que cuando uno ponga el filtro, ¿verdad? Al poner el año, esto lo pueda manejar fácilmente, ¿verdad? Si le pongo filtro, pues me va a hacer sumar cada uno de ellos y eso no es lo que queremos en este momento. Entonces, me gustaría que lo vieran, lo visualizaran y que lo repitieran acá creando una nueva página. Y ustedes pueden darse cuenta cómo ya se puede interactuar de una forma más ordenada la información, cómo hacerla más bonita y más entendible. Ahora me van a entender ustedes que leer este PDF con toda esta información, que yo en lo personal cuando la vi, pues lo único que me atrajo fue realmente el archivo PDF. Fue algo novedoso para mí también, el que ya un Power BI ya pueda hacer esto, puede tener los datos desde esto, pero aquí este documento no me decía nada. En cambio, cuando nosotros ya podemos visualizar un mapa donde podemos ver el año, podemos observar cuál es la población de cada uno y podemos ir a cada uno de los países para poder determinar, no por medio de filtros, porque es una información muerta, pero que nos sirve para determinar alguna cosa muy específica, por ejemplo, en el año tal que pasaba. Y aquí ustedes se dan cuenta que se va a descomponer porque no se usan filtros. ¿Qué se hace? Pues simplemente se sale uno y se vuelve a meter y ahí estamos. En las próximas visualizaciones pues también vamos a utilizar otra forma de manejarlo. Son herramientas diferentes y aquí mucho ojo poco a poco, y esto va a ser necesario tener una cuenta educativa o una cuenta empresarial en donde pues ustedes pues ya tengan para publicar en un sitio web y de esta forma esta visualización que ustedes ven acá la puedan compartir en internet sin ningún problema o puedan trasladarla a alguno de sus teléfonos para poder visualizarlas. Para mí ha sido un gusto pues ya tenerles una idea de lo que es Power BI, enseñarles poco a poco lo que puede hacer